poder estar hoy comentando con ustedes este libro, con los colegas aquí. Yo pensaba un poco qué nombre puede tener el comentario para este libro, un nombre que a mí se me ocurre. Y creo que tiene que ver con algo que diga más allá de la mano dura y los enfoques de seguridad. Un poco en la línea de lo que planteaba el viceministro, creo que una de las cosas más interesantes que este libro puede aportar es precisamente que da una mirada de contrapunto a los enfoques que se han usado tradicionalmente de mano dura, de fuerza, de tolerancia cero, etcétera, etcétera, que ya conocemos muy bien en nuestro país y en América Latina, en muchos países, ¿verdad? Para el abordaje de distintas formas de violencia, del control de la criminalidad, etcétera. Y creo que ese es quizá, lo voy a desarrollar un poco más, pero quizá como el aporte más interesante, que creo que ya era un vacío indispensable, que se han estado proponiendo políticas públicas que realmente, al enfocarse desde el tema de la seguridad nacional, con una larga data de historia, digamos, que tenemos a partir del conflicto armado, que quedó realmente impregnada en mucha de la cultura, digamos, institucional de las instituciones, pues se ha permeado, digamos, desde esa mirada, una seguridad, tolerancia cero, etcétera, pero no una comprensión más amplia, digamos, de los fenómenos de violencia. Y en ese sentido, decir, quizá voy a repetir, trataré de no, porque me quedé de último, ¿verdad? Sin querer me quedé de último, pero bueno, creo que me ha llamado la atención algunas cuestiones sobre ello, pues, por ejemplo, el tema de la dimensión ética y de la seguridad de los investigadores y de las poblaciones participantes. Esto creo que Clara lo abordó y creo que es una necesidad profunda, digamos, de seguir, digamos, con este tema. Hablábamos un poco uno va, investiga, sale y no sale, en qué condiciones eso puede ocurrir, digamos, cómo deja la comunidad. Cuando a veces la intervención de una sola persona puede ser realmente el punto que llame la atención para las extorsiones, para cualquier otra forma de criminalidad, y que sobre eso pues hay que tener como muchísimo cuidado en cómo se interviene con las personas, pero también el cómo nos cuidamos, ¿verdad? Las dos cosas que creo que tú lo abordaste muy contundentemente con un hecho histórico que nos ha marcado, ¿verdad? En ese sentido, con la muerte de Mirna Maca. Yo agregaría a este tema algo que no está planteado pero es parte de, digamos, de la protección, el acompañamiento psicosocial que deben tener muchos de estas investigaciones, porque tanto para las personas con las que investigamos, tú también lo abordas, pero creo que también el tema de acompañar psicológicamente esos procesos, porque efectivamente abres, efectivamente puede haber catarsis, pero luego tú no sabes qué pasa con todo eso, cómo las personas pueden reelaborar o no su propia historia de victimidad, ¿verdad? Cómo eso provoca después, cómo lo vas a manejar, o sea, la agencia en el sentido de ser víctima, ¿no? Cómo lo vas a manejar. Es decir, muchas veces vemos personas que repite y repite y repite su historia de victimidad, y ¿qué hacemos? Las victimizamos, ¿verdad? Porque se centran en ese punto, en ser víctimas, porque pues encuentran ganancias secundarias que las necesitan, emocionales. Entonces creo que sobre ese punto sí tenemos que poner también un enfoque más a profundidad sobre el tema, y él también cómo nos cuidamos como investigadores. El impacto de las investigaciones que hacemos con temas de violencia y vulnerabilidad son fuertes también para los equipos, para los investigadores. Yo recuerdo algunas experiencias muy concretas en ECAP, un compañero que después de trabajar un año o 2 o 3, no recuerdo, en una investigación sobre la masacre de Panzós, al terminar el libro se le revienta una úlcera. Era tan simbólicamente, ¿no? Es decir, sangrando, después de conocer los testimonios de uno tras otro, todo lo que había pasado en Panzós. Me refiero a Carlos Paredes, compañero de CAP, que estuvo muchos años por allá. Y así hemos visto muchas situaciones, ¿verdad? Que creo que también tenemos que cuidarnos cuando el impacto es muy hondo, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier tema, ¿no? Son cosas bastante serias. Creo que también, lo han mencionado acá, la necesidad de ahondar en conocimiento riguroso, multidisciplinario y profundo, con algo más, ¿verdad? La participación de las poblaciones en los territorios, ¿verdad? Que nos van a dar realmente ese conocimiento profundo de cómo están viviendo esas violencias,
qué hacen además para resolverlas, ¿no? Y qué hace para resolverlas, donde va rescatando también esa capacidad de agencia, ¿no? ¿Qué hacemos para vivir en medio de la violencia? ¿Qué hace cada grupo social en ese sentido? Hace poco conversaba con una de las madres de Cofamide, de migrantes desaparecidos en El Salvador, y hacía todo un relato muy interesante de cómo hacía para sobrevivir en un barrio rojo en El Salvador. No podía visitar a su hijo, que vivía a 3 cuadras. Tenía que ser todo un operativo para poderse encontrar, para no ponerlo en riesgo a él ni a ella. Entonces, cómo cada persona en un contexto que la sitúa en esa vulnerabilidad a la violencia, porque ahí hay algo que aporta el libro que es muy interesante, no solo habla de vulnerabilidad y violencia, sino la vulnerabilidad a la violencia, que sería en este caso, por ejemplo, cómo vivir concretamente en un lugar te sitúa en una vulnerabilidad de riesgo de violencia muy grande. Así, digamos, como ejemplos bien concretos de cosas, de cómo sobrevivimos ante eso en estas sociedades, ¿no? Creo que también hay una cuestión muy importante, y hace un intento y refuerza mucho la necesidad de que los enfoques de políticas públicas no sean construidos solo desde el Estado. Es decir, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con su visión propia, estatista, centrada en el Estado como tal, y con esas visiones que ya hemos hablado, sin considerar las propuestas de la sociedad civil y, por supuesto, de las propias poblaciones, ¿no? Este libro, digamos, abunda, digamos, con ejemplos, en ideas de qué se puede hacer, y donde la sociedad civil tendría que participar mucho más en ese diseño, ¿no?, de políticas públicas. En este tema de la capacidad de agencia de las poblaciones, que es también una de las que plantea con fuerza que se empoderen en sus estrategias para participar activamente en las políticas públicas, me parece interesante cómo rescatan, digamos, propuestas que han habido en distintos contextos, como un ejemplo, digamos, y me parece muy interesante los dos artículos que hablan sobre el tema de violencia contra las mujeres durante el conflicto armado, o violencia contra las mujeres indígenas, la violencia sexual, y cómo, digamos, una de las estrategias para ellas ha sido la búsqueda de justicia, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ahí? 15 años de acompañamiento, 15 años de trabajo, de empezar a buscar a sus familiares. Nosotros acompañamos ese proceso de securizar, y de 15 a 18 años, desde que empezamos a trabajar con ellas. Primero era buscando a sus esposos desaparecidos y llorando todas las pérdidas que tuvieron. Como a los 3 años de trabajar con ellos, después de haber hecho procesos de exhumación, empezaron a hablar de la violencia sexual. Y hubo una compañera, Marisa Torresi, que ya murió, que tuvo la sensibilidad de decir: esto es muy importante, no se ha hablado de eso, las mujeres no hablan de esto, hay que seguir trabajando con ellas. Y le planteó a RECAP: no cerremos ese grupo, tenemos que seguir trabajando allí. Y a partir de ahí, digamos, todo esa, pero ellas siempre dijeron: queremos justicia, los queremos ver presos, desde el primer día que llegamos ahí. Entonces, esa capacidad de agencia tiene que ver con una convicción muy fuerte, ¿no? Estaban empoderadas desde muy, y planteaban la justicia legal, la justicia occidental, la justicia tradicional, ¿no? Porque otras mujeres no planteaban eso, la justicia de Dios, o sea, muchas maneras de ver la justicia. Ellas no, ellas plantearon esto siempre. Entonces creo que entender esos procesos, el artículo resume un proceso muy largo, una investigación más amplia que las compañeras aquí presentes, Luz Méndez y Amanda Carrera, trabajaron, resume y condensa un proceso largo, complejo, difícil para ellas, que también concitó los esfuerzos de muchas otras organizaciones que se sensibilizaron a ese tema, ¿verdad? Entonces, ahí hay en esos artículos, digamos, algo muy importante a rescatar, digamos, de cómo las mujeres, como tú decías, desde el peldaño más bajo, pero con una convicción muy fuerte desde el principio de que eso es lo que ellas querían. Cuando se les preguntó: ¿ustedes quieren que la cadena de mando sea la que se juzgue, o sea, llegar hasta arriba, los actores intelectuales? Ellas dijeron: no, queremos a los que están aquí, a los que nos reclutaban, ¿sí?, a los que se burlaban de nosotros 20 años después, a ellos.
y ellos son los que están detenidos. Entonces, creo que son cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Y que el libro rescata, digamos, parte de esa historia. Invitaría también a leer el otro libro, porque está el libro que Luz Méndez y Yamanda completo escribieron sobre el tema, aparte de leer la sentencia actual de Setur Zarco, que está en proceso de quedar en firme, ¿verdad? Porque creo que deja lecciones muy interesantes. Las juezas ahí creo que sí dejaron cosas que también son aprendizajes que deberían servir para que esa justicia reparadora vaya cambiando, ¿verdad? Creo que también da luces y muestra prometedoras acciones para la prevención y mitigación de las múltiples violencias y mitigación de vulnerabilidades. Aquí hay una que yo creo que en especial llama la atención, muy conocida, y es ese proceso de la tregua en El Salvador con las maras, ¿verdad? O sea, cómo se avanzó efectivamente en esa tregua, cómo logró bajar los índices de homicidio, pero luego está toda la historia de cómo esa sociedad estaba o no preparada para eso, ¿verdad? Y cómo ese dilema, ¿verdad? Bueno, cometieron delitos, pero bajamos la criminalidad, o sea, plantea dilemas muy complejos, ¿verdad? Y creo que es una experiencia rescatable, ¿verdad? Y muy interesante a analizar mucho más. No sé si pueda ser replicable, pero, o sea, es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención el artículo que se refiere precisamente al tema de la tregua con las maras en El Salvador. Que luego al romperse miramos otra vez esa situación incontrolable de violencia homicida actualmente. Entonces, sí nos llama a la reflexión, a pensar, a analizar si es por ahí un camino, si esa es una solución replicable, aunque algo que plantea el libro también es que ninguna solución es aplicable totalmente en otro lado, porque los contextos, las variables, digamos, sociales, culturales, estructurales son distintas, entonces no es simplemente que hay una fórmula que se aplica de las ventanas rotas para acá, ¿verdad? O sea, no es así. Yo creo que también argumenta en la necesidad del enfoque sistémico basado en evidencia y en una visión política de largo plazo. Es decir, también aquí el problema es que hay intervenciones muy limitadas y de corto plazo, o sea, y no multidisciplinarias tampoco. Es decir, solo esta visión, esto se aplica y luego realmente lo que ha dado son resultados totalmente negativos. De los problemas que aborda y que responde este libro, yo creo que está en la necesidad de profundizar la comprensión de las dinámicas de las violencias. Introduzco mi propio concepto porque creo que es un error que estemos hablando de violencia, así en general. Hay que hablar de las violencias porque cada una es distinta y cada una tiene, digamos, causas, sistemas de funcionamiento, incluso sistemas de ideas diferentes para justificarlas, víctimas distintas también, actores distintos. Entonces creo que el tema lo debatimos mucho en la maestría de Psicología Social y Violencia Política, porque las violencias, al hablar sobre violencias generalizamos y no logramos entrar a conocer todos estos campos que hablaba antes. La riqueza de este libro es que en los textos específicos sí se entra a ver, aunque no se estaba nombrando como violencias, se está hablando de violencia en general, pero en los estudios sí se entra ahí, sí se llega a profundizar. Bueno, que da muchos argumentos, ya lo decía aquí el viceministro, contra la visión simplista de aplicación de fuerza o mano dura para pretender detener, prevenir la violencia. Nos da una visión más compleja de la misma, como problemática estructural, sí hace una vinculación muy interesante a los problemas estructurales, como violencia también, a la violencia histórica, a los componentes sociales, económicos, culturales e incluso psicológicos. Sí los toca en algunos de los aspectos, ¿verdad? Debate sobre el ser víctima-victimario, ya lo han dicho aquí, ¿verdad? En el contexto de países del Triángulo Norte, de Centroamérica, en relación a la visión binaria y la complejidad de un contexto que genera víctimas, pero también crea victimarios, que esta calidad puede estar en la misma persona. Y yo aquí enlazo nuevamente con mi comentario de las violencias, porque
El problema con la violencia es, bueno, como dije, no es una, sino que son varias y están entrelazadas. Y esos entrelazamientos de las espirales de violencias, pues sí, una persona puede haber vivido violencia de niño, ¿sí? Y más adelante puede ser el victimario, pero hay otras personas que no, y ahí entra la psicología. Ahí entra la psicología social, que yo creo que acá incidiría, falta un poco ese enfoque, ¿no? Porque una persona en determinadas condiciones, y tiene que ver con el sujeto, ¿no? El ser humano como sujeto, que puede determinar, yo he sufrido violencia, pero no voy a ser violento, voy a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Con esa capacidad que tenemos los seres humanos de definir, digamos, hacia dónde vamos, como sujeto político. Y creo que también da aportes muy interesantes para entender la vulnerabilidad y la violencia, es decir, esto que decíamos, y la especificidad de las diversas vulnerabilidades, ¿verdad?, que colocan a grupos poblacionales a violencias también específicas y están apoyadas en estudios científicos. Y creo que hay muchísimos ejemplos de que no es lo mismo ser mujer, indígena, analfabeta, pobre, migrante, con problemas de salud mental, por ejemplo, embarazada de 17 años. Y lo menciono porque esta semana, el fin de semana, tuvimos una niña de 17 años, en esas condiciones, una mujer migrante, Canjobal, y nos aman. La caravana de migrantes estaba en México. Encontramos a esta niña en un albergue. Quiere regresar, no entiende, está confundida, aquí dicen que tiene problemas mentales. ¿Qué hacemos? Violando el procedimiento, tenía que venir por PGR, entrar todo el procedimiento. Y sabíamos que muy probablemente iba a parar a una de las instituciones que ahorita están siendo denunciadas precisamente porque no protege a las niñas, ¿verdad?, de la Secretaría de Bienestar Social. Y digo, bueno, hay un dilema ético, ¿a qué hacemos? Tendría que pasar el procedimiento, pero si pasa el procedimiento porque no sabe ni un teléfono, no sabe dónde está su familia, la van a internar. Con nosotros viene protegida porque viene en la caravana. Y la trajimos. Y esas eran las condiciones. Entonces, ¿qué vulnerabilidades en una sola persona? Pero bueno, logró venir, logramos regresarla a Pueblo Tenango. Entonces, creo que hay muchos ejemplos así de cada cosa que dije ahí. Mujer de 17 años, embarazada, migrante, con trastornos mentales. Suma condiciones que quizá ninguna otra persona tiene exactamente así. Y el libro aporta muchos ejemplos en ese sentido, ¿verdad? No generalizar, no homogenizar a los grupos. Hay que ver condiciones más específicas. Y bueno, si ya no hablo de los objetivos, ya se han dicho, estos se han cumplido. Los tres que mencionó, claro. Hay una parte, digamos, en el libro, digamos, creo que es muy importante porque sí da conclusiones en muchos aspectos, pero también deja temas abiertos a la discusión, a cuestionarnos, a seguir pensando, a analizar, a seguir profundizando. Y priva como ese espíritu, ¿verdad? Brindar aportes para la discusión, no es una cosa cerrada, hay muchas cosas abiertas que debemos seguir, digamos, hablando. Precisamente para el análisis y puesta en práctica de nuevas estrategias. Los conceptos más convincentes a mi juicio son los aportes teóricos sobre vulnerabilidad. Hay vulnerabilidades desglosadas según el grupo social que se está analizando, con aportes teóricos y recopilación de diversas experiencias concretas. Personalmente pienso que puede ampliarse el análisis de estas problemáticas de la violencia si la entendemos como violencias diferenciadas, algo que decía hace un momento, que tienen propias dinámicas, que son determinadas los grupos que resultan víctimas de esas violencias, que tienen actores distintos. Y me voy a referir a un tema específico que desde la psicología social se estudia más, que tiene que ver el sistema de ideas. Ninguna violencia se ejerce si no tiene justificación. Para ejercer violencia siempre tienen que tener justificantes.
lo dijo Foucault, ¿no? Y es ese sistema de ideas que están en las ideologías de la opresión, machismo, racismo, sexismo, adultocentrismo, etcétera, etcétera, todos los ismos, más o menos, contribuyen a justificar las violencias. Y eso hay que entenderlo en cada tipo de violencia, porque eso está en la cultura, eso está en la subjetividad, además, de las víctimas y de los victimarios. Y la víctima porque se lo cree, ¿no? Que no merece, etcétera, etcétera. Y el victimario porque cree que tiene el derecho a ejercer esa violencia. Entonces, profundizar ahí creo que es algo muy interesante. El libro nos plantea, sin abordarlo de ahí, muchas de estas problemáticas, pero efectivamente creo que el feminismo ha dado aportes interesantísimos a todo el tema del patriarcado y los sistemas específicos de opresión vía las ideas, los sistemas de ideas que permean en la sociedad. Y bueno, creo que esos son como los aportes que la psicología social podría también ayudarnos. Creo que también un aporte que la psicología social puede ayudar a profundizar son las formas de afrontamiento que tienen las poblaciones y los grupos, ¿no? Algo que mencionaba con lo del Salvador, etc. Pero cómo afronta cada grupo, cuáles son, descubrir esas fortalezas. El libro también nos aporta sobre esos afrontamientos, ¿sí? Sobre las estrategias de sobrevivencia, etc. Personalmente, pues sí, hay cosas que uno puede aprender de este libro, muchísimas. A mí me ha esclarecido un poco esa diferencia entre vulnerabilidad y riesgo de violencia, sobre esta mirada dicotómica de víctima y victimario que nos hace reflexionar muchísimo, ver de la superficialidad también el tema de la violencia, sino tomar esa cómoda distancia de sí, aquel es el víctima y el victimario, pero yo estoy fuera de todo eso, no tengo nada que ver con eso, cuando no es así. Hay una pregunta, si las ideas planteadas mantienen vigencia en la actualidad. Yo pienso que totalmente. La problemática de las vulnerabilidades y la violencia en América Latina y el Caribe son actuales y graves, y están repercutiendo en la calidad de vida de toda la población. Así que el libro es absolutamente vigente. Es necesario esclarecer y orientar políticas públicas que estén basadas en estudios realizados, que hacen propuestas de política pública desde el aporte de las poblaciones afectadas, que es algo muy importante, también desde la academia, porque combinan eso, y se reconoce que se ha implementado en algunos países algunas políticas públicas preventivas, pero también estas son totalmente insuficientes. Lo que se ha hecho hasta ahora para prevenir la violencia es totalmente insuficiente en todas partes, precisamente porque requiere intervenciones con enfoques más profundos e integrales y de largo plazo, que asuman en su concepción de la responsabilidad estatal y de la estructura económica y social, cosa que no ocurre. Usualmente no se asume la responsabilidad estructural, por ejemplo, que hay para la generación de vulnerabilidades y violencia. Desde la estructura y de la limitada mirada que se ha tenido al respecto, ya que es más fácil buscar culpables, criminalizar a determinados grupos o sujetos, buscando responsables inmediatos y criminalizando poblaciones, grupos completos para, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sin asumir la generación de las vulnerabilidades y de las víctimas, ni de la generación de victimarios que está creando la estructura económica, la historia de las sociedades, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco mis comentarios al libro.